nosotros, hermano. Él es bueno y por lo cual nosotros le damos la gloria y la honra por eso, porque a Él le complació mirarnos y aceptarnos como sus hijos. Bendito sea el nombre Amén. del Señor. Así como estamos, vamos a la Biblia, vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 6. Vamos a leer el versículo, el 8, el 9 y el 10. Isaías, capítulo 6, versículo 8, 9 y 10, para la gloria de nuestro Señor, para la gloria de Cristo, para la gloria de Yeshua, de Yahweh, Elohim, nuestro Padre, el Cristo, el Mesías, el Redentor, el Hijo de Dios, bendito sea el Señor. Isaías, vamos a leer el 6, del 8, 9 y 10, hermanos. Cuando lo tienen, me dicen un amén para seguir. Pero por lo pronto, hermanos, es gracias, le damos gracias al Señor porque estamos de nuevo, porque vinieron nuestros pastores con bien, bendito sea la gloria para Cristo, y estamos aquí. Lo leemos, vamos a leer el versículo para la gloria de nuestro Señor, bendito sea, dice la palabra del Señor. Entonces, lean ustedes primero, hermanos, y yo lo voy a leer después, porque varía un poco la Biblia que yo tengo. Léanlo en el nombre del Señor. Aleluya. Diez. Gloria a Dios. Le pedimos a nuestro pastor que ponga en oración esta palabra para que la recibamos en el nombre del Señor. Padre, te damos gracias en el nombre Gracias, poderoso Señor. de su Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Le damos gracias a usted, Señor. Le damos toda la honra y le damos toda la gloria y ponemos en tus manos, Padre, tu siervo Alejandro, para que usted obre Aleluya. de acuerdo a Gracias, su palabra, Padre. Señor Jesucristo. Gracias, Ponga ese Señor. carbón encendido en sus labios, Señor, Alabamos. para que sea usted el que nos hable. Bendito sea En tu el nombre nombre. poderoso de Gracias. su Hijo amado, Cristo Jesús, Amén. Señor nuestro. Gracias, Señor. Gracias, Dios Gracias, Padre, Dios. gracias, Dios Gracias. Hijo, yo salo de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Denle fuerte Aleluya. aplauso a Cristo, Denle el hermanos. aplauso a Cristo. Pueden sentarse, pueden tomar su lugar. Yo voy a leer el versículo nuevamente porque varía un poquito, no es mucho, pero la esencia del Señor es lo que Él quiere que la comprendamos. Dice Isaías 6, del 8 al 10. Entonces oí la voz de Yahweh que decía: ¿a quién enviaré y quién irá? Es una pregunta que hace el Señor. ¿A quién enviaré y quién irá? Y yo respondí, era el profeta Isaías, diciendo: heme aquí, envíame a mí. Y él me dijo, el Señor le dice: ve y di a este pueblo, de cierto irán, pero no entenderán, de cierto verán, pero no recibirán, porque el corazón de este pueblo le ha sido endurecido. Él ha ensordecido sus oídos y ha cerrado sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda en su corazón y se arrepienta y le sea perdonado. Bendito sea el Señor. El Señor aquí le estaba dando una encomienda al profeta Isaías, pero el Señor antes de eso hizo una pregunta: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré de mi pueblo a darle esta palabra a mi pueblo para que ellos se arrepientan y vengan y se vuelvan a mí, a su Dios? ¿A quién enviaré? Esa es una pregunta que todavía nosotros nos tenemos que hacer. El Señor está siempre esperando a que alguien le diga: heme aquí, Dios. Heme aquí, yo voy, yo iré. Pero para ir hay que dejar de hacer lo que hacemos, porque tenemos que dar ese tiempo. Entonces estamos entre un sentir: o le respondo a Dios, heme aquí, úsame a mí, o sigo mi sueño, o sigo mi meta, o sigo mis deseos.
Pero el Señor, pero el pueblo necesita a alguien que se pare en el camino y diga, heme aquí, porque el pueblo está descarriado. Si no hubiera nadie que dijera, heme aquí, el pueblo pues se perdería más. Pero el Señor siempre tiene a sus siervos dispuestos. Él es el que les ha dado el llamado para dispararse en el camino y decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y el Señor le dice, mira, ok, vas a ir, pero de cierto, le explica qué es lo que va a pasar. De cierto le dice a Isaías que no van a oír, que aunque tengan ojos no van a ver, y aunque oigan no van a entender. Pero también el Señor en su gran misericordia y amor nos explica el porqué. Porque al pueblo se le ha endurecido el corazón. Dios siempre está dispuesto a hacer algo en nuestras vidas. Y siempre va a mandar su palabra, nadie la va a poder parar. Siempre va a haber alguien que diga, heme aquí, yo voy, Señor. Pero el Señor te va a decir, ok, va así. De cierto te digo que no te van a oír. De cierto te digo que no van a ver. Y de cierto te digo que no van a escuchar. Pero eso no es para desmotivarnos. ¿Qué caso tiene ir si ya el Señor nos dijo que no van a oír? ¿Qué caso es obedecer a Dios si no van a entender? Porque también el que se para en la brecha está siendo probado. Si Él es el primero que ve, si Él es el primero que escucha y es el primero que obedece. Por eso dice, óyeme aquí. Y cuando el Señor le dice, va a pasar esto, Isaías, Él no dijo, siempre no voy, no tiene caso. Él dijo, Él va a ir, porque la palabra de Dios se va a cumplir. Pero le dice, te voy a decir el motivo por qué, para que tú entiendas qué es lo que tienes que hacer. El corazón del pueblo está endurecido, por eso no ve y no oye. Por eso necesitamos una palabra para que los que no vengan a Cristo, no es por falta de milagro, no es porque no lo conozcan, no es porque no se les haya predicado algún día, no es porque no se les haya hablado, se les ha hablado. Es porque el corazón está endurecido, nuestra palabra no ha sido capaz de entrar y penetrar y cortar esa barrera de hierro, ese orgullo, porque nosotros no conocemos el mensaje de Dios. Damos mensajes superficiales que no atraviesan el alma, que esa palabra no se transforma en la espada que entra hasta el hueso y quebranta. Y el corazón se arrepiente y sus ojos se abren y sus oídos empiezan a oír. Y vienen y se arrepienten. Y dice que si se arrepienten serán perdonados, sanados, libertados y restituidos. Es responsabilidad de los que damos mensaje, no aquí, todos damos mensaje, de que esa palabra tenga el poder que el Señor ha puesto en la palabra. Es necesario decir, heme aquí, es necesario menguar para que Cristo crezca. Menguar es de que mis cosas las deje a un lado, para que el reino crezca, para que la obra prospere. Pero no se puede tener dos amos. No se puede prosperar la obra del reino de Dios santa, pura y perfecta, tomada de la mano del mundo. No se puede ni se podrá. ¿Qué comunión tienen las tinieblas con la luz? Nos dijo el Señor. ¿Qué comunión? Es decir, qué hermandad, qué igualdad, qué compajan, qué encajan entre ellos dos. Nada. Porque la luz es la verdad, las tinieblas son la mentira. El padre de mentira es el enemigo y nuestro Padre de verdad es Dios. No hay nada en común entre ellos dos. No lo hay. Le dijo, no van a oír, pero él dijo, él escuchó primeramente el mensaje. Y ahí mismo en Isaías 7, 1, 2 y 3 vamos a leer. Lo voy a leer yo, hermanos, y ustedes síganme con su Biblia. Si varía una palabra, el mensaje no va a variar. Para el tiempo es importante. Le dice, y sucedió en aquel tiempo de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Aram, y Pecac, hijo de Remalías, rey de Israel,
subieron a Jerusalén para combatir contra ella, pero no pudieron derrotarla. 2. Entonces se le informó a la casa de David diciendo: Aram se ha aliado a Efraín, y se entremeció su corazón y el corazón de su pueblo, tal como se estremecen los árboles del bosque a causa del viento. Dice que se estremeció. ¿Por qué? Porque se estaban uniendo los otros reyes de la casa de Israel para combatir y querían destruir a la casa de David, que es Jerusalén. Fue tal la noticia que estaban planeando pelear entre hermanos, que se sacudió, como nosotros vemos cuando se sacude los tornados, cuando los huracanes sacuden las palmeras, sacuden los árboles. Así se sacudió su corazón, dice la palabra. En el 3 dice, dice Efraín, se estremeció y su corazón de este pueblo, tal como se estremecen los árboles a causa del viento. 3. Entonces Yahweh dijo a Isaías, ya lo había llamado, Isaías estaba dispuesto. Dijo: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y tu hijo Sear Yasub, a la orilla del estanque superior que está en el camino del campo del lavadero. El 4 le dice: y dile, que le dé este mensaje a ese rey que había recibido la noticia que se estaban uniendo para hacerle guerra a Jerusalén. Mantente alerta, ten calma, no tengas temor ni desmaye tu corazón a causa de los 2 cabos de tizones ardientes de la ira encendida de Razín, del hijo de Ramalías. 5. Pues Aram, Efraín, las 2 ciudades que se estaban juntando, el hijo de Ramalías, han maquinado un maligno consejo en contra de ti, que iban a subir a destruir a Judá. Pero Dios mandó el mensaje, le dijo: no temas, Él siempre va a cuidar a sus hijos. Pero se estaba planeando una división entre hermanos, porque el rey Acaz, él ya había transgredido la ley de Dios. Él mandó a matar a los sacerdotes verdaderos, y ya no se le quemaba el incienso ni el sacrificio correcto a Jehová de los ejércitos. Había metido la abominación de los Baales al pueblo y al templo, y hicieron que esa adoración de los Baales la impusieron como adoración de Jehová. Y el pueblo creía que lo que hacía era realmente glorificar al Dios de Israel, cuando ya no se le daba la gloria al Dios de Israel, porque él había ocultado todo lo que pertenecía al Dios verdadero y lo cambió por un Dios falso. No estamos lejos de eso. El mundo no está lejos de eso si le ponemos atención a la palabra. Entonces el otro rey de la casa de Israel se estaba planeando derribar a ese rey para tener todo ese control. Pero la casa del rey de Israel ya estaba corrompida también. Había entregado sus hijos y los pasaba por el fuego en sacrificios a otros ídolos. O sea, el pueblo completamente, las 2 casas habían olvidado la ley de su Dios, sus mandamientos. Un rey por un lado decía que esto era la verdad, y el otro decía que era la verdad, pero la verdad los 2 se habían corrompido. Y Dios dijo: hey, hay alguien aquí, Isaías y sus hijos, ve y párate en el camino y dile a este rey. Pero como el rey de Judá estaba en la casa de David, y él la estipuló como su casa, donde va a establecer el reino de su hijo, no puede ser destruida aunque ellos se corrompan. Solamente Dios los va a juzgar, pero su casa no será destruida, porque ahí va a ser su trono del Mesías, la raíz de David. Entonces, aconteciendo eso, hermanos, sabiendo un poco la historia, que por qué Dios permitió, les mandó un mensaje y les dijo: párate ahí en el camino que está en el campo del lavadero y diles que no desmayen, yo los voy a libertar. Pero no huyeron ellos. Dice ahí mismo en el 11, 11 dice: pide para ti una señal de parte de Yahweh tu Dios, y pídela en lo profundo o arriba en lo alto. Le dice Isaías al rey: pide una señal para que veas que esta palabra es de Dios.
Y el rey dice en el 12: pero Acaz dijo: no le pediré, pues no provocaré a Yahweh mi Dios. Entonces Isaías en el 13 le dijo: presten atención, casa de David, todo el pueblo. Les es poco cansar al hombre para también cansar a mi Dios. El hombre lleva a un lugar al Señor, que el Señor se canse de la corrupción que hay en su pueblo. Pero todo empieza en el corazón, porque no pueden oír y no pueden ver, porque esto se ha endurecido. Empezó así diciéndole a Isaías: ¿por qué no te van a escuchar, Isaías? Entonces el 14 dice: por tanto Yahweh Dios les dará una señal. Quieran o no, les da una señal. 7:14. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será llamado Emmanuel. Vamos conociendo por qué fue la venida del Mesías. Tenemos que conocer por qué Cristo vino. No nomás que vino, murió y que por todos los pecados y se acabó la historia. Es más profundo el por qué vino el Señor. Porque Él vino, porque entre su casa se estaban destruyendo ellos mismos. Entre su pueblo se iban a destruir y Él no lo iba a permitir. Cuanto más si siempre los libró de Egipto, de los filisteos, de todos los rivales que estuvo en Canaán para llegar a la promesa. No permitió que nadie los tocara. Pero a veces entre unos mismos nos vamos a querer destruir, porque no cumplimos la ley de Dios. Porque yo digo que lo que para mí es bueno, para usted puede ser malo, y lo que usted es malo para mí es bueno, y es un agarradero. Por eso dijo: ahí va mi ley, Moisés, diles en el monte Sinaí: esto es pecado y esto es pecado, para que ni usted ni yo digamos quién tiene la verdad. La tiene solamente el Dios de la tierra, el Dios del cielo, el Altísimo. Y diles así también: yo sé que hay fiestas en el mundo, les daré mis fiestas para que no anhelen lo de Egipto, lo de Canaán, lo de Jericó, lo de los filisteos, lo de Babilonia, lo de Roma, lo de Grecia, lo de Estados Unidos, lo de Japón, lo de China. Les daré mis fiestas. Les daré un día santificado. Desde el principio lo santificó, porque terminé mi obra y me lo santificarás. Perpetuo es, por siempre, de generación en generación. No dijo para los egipcios, no dijo para los filisteos, para mi pueblo. Y si usted es su pueblo y Él es su Dios, déselo por fe, no por obligación, porque por justo vivirá. Por la fe vivirá el justo. Bendito sea el Señor. Entonces va hacia eso y les dice en el 7:15: Él comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. 16: porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, será abandonada la tierra cuyos dos reyes están en disputa. ¿Dónde nació el Señor? Belén. Belén está en la tierra de Palestina. Dijo: porque estos dos reyes están peleando, el niño tuvo que salir. Ahora entienden por qué el niño, nuestro Señor, cuando era niño, tuvo que salir. Sabemos que Herodes, sabemos que los romanos, es la causa que Dios usó, porque ya estaba escrito que iba a salir. ¿Y cuando volvió? Se dice que cuando regresaron, el niño estaba predicando en las sinagogas. Ya era una edad que él sabía lo que era bueno y era malo. Y había dejado de comer mantequilla y leche. Él ya sabía que era el tiempo de hacer las obras de su Padre. Nosotros ya sabemos separar lo bueno de lo malo. Yo sí, a mi edad yo creo que sí. Es necesario que empiece a hacer las obras de mi Padre. En las obras de mi Padre tengo que estar. Pero no te es impedimento que estés en las obras del mundo, en tus obras, no. Porque Dios a nadie detiene. Pero no todo nos conviene y no todo nos edifica. He aquí, el dador de vida vendrá y separará de su campo el trigo y lo pondrá en su granero.
No es obligación ser trigo. No es obligación ir a los graneros de Dios. Pero sí es muerte, sí es dolor, sí es condenación eterna. Bendito sea la gloria de Él. Aleluya. Entonces, al leer esta palabra dije, ahora entiendo por qué, si ellos ya sabían que una virgen iba a conceber, que él era un niño a través de la que iba a venir la salvación, ¿por qué lo rechazaron? Si ya sabían. Isaías lo profetizó, después se cumplió con el nacimiento del Señor, años después. Si ya Dios nos ha dicho que esto es malo, ¿por qué nos aferramos a Él? Porque tu corazón todavía no es de Dios. Porque si no quiere ver y no quiere oír, aún está engrosado a la palabra de Dios, al mandamiento de Dios. Y Dios dice, ok, párense en la orilla, predicadores, párense en la orilla, siervos, párense en la orilla del camino, todo aquel que quiera, pero no te van a oír. Pero párense, porque el Señor prueba a su pueblo y pesa los corazones, como pesó en la balanza del rey de Babilonia. Le dijo, hey, ha sido pesado tu corazón y saliste culpable, tu reino será quitado. Muchas cosas que Dios nos ha dado pueden ser quitadas si las lleva a la balanza para la gloria, no más para la gloria del que vive y reina. Entonces estábamos ahí, le dice, yo entendí que entonces por eso. Y el 17 dice, Yahweh hará que te sobrevenga a ti, pueblo, a la casa de tu padre. ¿Cuál es la casa de tu padre? Judá. A días como nunca ha sobrevenido el día cuando el rey de Asiria separó a Efraín y Judá. El rey de Asiria fue usado para separar la casa de Judá y Efraín, que es Israel. Pero ¿por qué Dios va a hacer eso si es bueno? ¿Cómo va a separar a mis dos hijos? Porque entre ellos dos había un plan de destruirse. Y Dios lo terminó con el rey de Asiria. Mandó que él los conquistara para que ellos no se mataran como Caín y Abel. Al principio. Y otros va tomando sentido. ¿Por qué Dios usa a otros reyes paganos para venir a condenación a su pueblo? Porque les quiere evitar un sufrimiento peor, porque entre ellos mismos se van a hacer trizas. Porque cada quien quiere hacer lo que le complace en su corazón y no quieren hacer lo que le complace al Señor. Por eso dejó la escritura, para que nadie diga que es sabio en su propia opinión. Es sabio obedecer la palabra de Dios. Es sabio y dice, pruébame, pídeme una señal si este varón que está hablando la verdad. Pero dice que no van a oír y no van a entender. ¿Por qué? Porque el corazón se ha endurecido. Ahí mismo en Isaías 8:12 dice, no llamen conspiración a lo que este pueblo llama conspiración. No tengan temor de aquellos que temen, ni se aterroricen. Santifiquen a Yahweh, Dios de los ejércitos. Él sea su temor y Él sea su ayudador. Nuestro temor debe de ser a Dios, porque Él es el único que te va a ayudar y te ha ayudado hasta ahora. No estás aquí por el hombre, estás aquí por el Altísimo. Tu temor a fallarle es a Él. Tu temor es a Él, no a los hijos, no al esposo, no a la casa, no al trabajo, no al patrón. Él es tu ayudador y tu sustentador. Temer al Dios que destruye cuerpo, alma y espíritu. Bendito sea la gloria para Él. Dice el 13, santifiquen a Dios de los ejércitos, siendo nosotros un templo del Espíritu Santo, por dentro y por fuera. Pero no te van a oír, Isaías. No es necesario por fuera, solamente por dentro, porque solamente Dios ve el corazón. Pero ¿qué dice la palabra?
Si te vas al libro de Génesis, dice que al principio estaban desnudos y no tenían pena entre ellos dos, Adán y Eva. Pero cuando supieron apartar lo bueno de lo malo, se vieron desnudos y tuvieron temor a Dios, porque sabían que se habían corrompido. Y que Dios dice que Dios los dejó así. No los dejó desnudos, dice que los vistió. Les hizo túnicas. Ellos se vistieron con delantares porque creyeron que así tapaban su vergüenza. Pusieron lo que dijo Dios, los delantares no te tapan. Las túnicas te tapan. Las túnicas te tapan. Entonces tú tienes que ver que el Señor quiere que te cubras. Claro, no te va a salvar, pero cubre tu pecado, tu desnudez, tu deshonradez como hijo de Dios. Y la que te va a limpiar, la que te va a salvar y la que te va a redimir es la sangre del Cordero. Esa es la que te va a llevar al reino de los cielos. Esa es la que te va a santificar para Yahweh. Esa es la que te va a decir: esta es una casa, un templo del Espíritu Santo. Pero si Dios no tuviera importancia para lo exterior, los haya dejado igual. Pero para mí no, para usted a lo mejor sí, y ahí estamos agarrados. Pero ¿qué dice Dios? Dios no dijo eso. Les haré delantares, les haré ver ropas, como Él hizo para ellos dos. Para otros pueblos fuera de su reino, ellos andan en su pecado. Bendito sea el Padre. Y luego, estando ahí, dice 14: Él vendrá a ser santuario por piedra de ofensa y por roca de tropiezo para las dos casas de Israel. ¿Cuáles son las dos casas de Israel? A Efraín y Judá. Dice que esa roca vendrá a ser piedra de tropiezo. ¿Y quién dijo yo soy la roca? Cristo dijo yo soy la roca. Porque como Él vino a hacer la voluntad del Padre, no lo de los maestros, lo de los rabinos, era una carga que el Mesías predicara por las calles, porque se estaban convirtiendo a Jehová, porque ya no tenían ellos autoridad sobre las vidas del pueblo, estaban perdiendo sus lujos, estaban perdiendo la voluntad de aquel pueblo, porque el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la libre, y la verdad te hará libre ¿de qué? De la manipulación del hombre. Por eso Él era tropiezo para ellos. Pero dice que Dios lo puso por ofensa, para que vieran que ellos no son Dios, y el pueblo que está en las sinagogas no son de ellos. Las ovejas son de Cristo, y tienen que darle el pan de da vida, para que no vaguen y pierdan por el camino. Lo puso por piedra y ofensa de la casa de Israel. Usted y yo somos injertados a la vid, porque ellos lo rechazaron, porque no vieran milagros, no porque no oyeran, sino porque su corazón estaba endurecido al Padre. Y le doy gloria a Dios que somos parte de la casa de Israel. Él es mi Dios y yo soy su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ahí siguiendo leyendo, dice: oh Señor, dice que vendrá y será piedra de tropiezo. Será piedra de tropiezo el Señor. El 15 dice: muchos tropezarán en ella y caerán y serán quebrantados, serán lazados y atrapados. El 16: ata el testimonio y sella la ley. No buscamos una ley, porque ni una ley dice que te lleva al reino de los cielos. La ley te dice qué es, cuál es tu pensar, si es el camino de Dios o estás transgrediendo la voluntad del Padre. Yo le he dicho a personas: si tú me preguntas qué me gusta, cómo me llamo, dónde vivo, qué trabajo hago, vas a conocer mi personalidad. Entonces los mandamientos de Dios nos muestran quién es el Padre. Él dijo: matar es malo, a Él no le gusta la violencia. Robar es malo, a Él le gusta la honestidad, no ser deshonestos.
A él le gusta, a él dijo, honra a tu padre, a él le gustan los valores. Y así sucesivamente la ley y los mandamientos hablan del eterno. ¿Quién es Él? A través de Él lo vas a conocer y te vas a conocer a ti mismo. Y vas a ver si eres un transgresor de su ley y dirás, Señor, pues perdóname, Señor, pero no sabía. O aquí está el Cordero, es la salvación. Mi palabra te dice cómo y quién eres tú. Pero yo he mandado siempre mensajeros a que antes que venga la destrucción, a que darte la salvación. Por eso mandó a su hijo. Por eso dijo, yo no vengo a romperla, vengo a que la cumplas. Pero ahora va a ser a través de mí. Yo te voy a dar el amor, la fuerza en tu corazón, en tu espíritu, para que te deleites de la palabra de tu Dios, para que no se te haga pesada, no se te haga una carga. Carga era eso de que lávense las manos, porque si no, estabas pecando. Eso era una imposición de los rabinos, no está en la palabra. Digo, vamos a quitar lo que el hombre ha dicho que es mi palabra y pongamos mi palabra. Pero por eso había y buscaban al Señor matarlo, ocasión de matarlo, ocasión de que Él se contradijera. ¿Cómo se va a contradecir el creador de la misma palabra? Jamás. Bendito sea la gloria de Dios. Bendito sea el nombre tuyo, Padre, aleluya. Entonces, al conocer esto, vamos conociendo que el Señor, nuestro Señor, desde su nacimiento, Él venía cumpliendo lo que ya estaba escrito, para que ellos vieran que Él era el Mesías. Pero no creían. Entonces vamos a ir ahora a Juan 9. Yo lo busco si quieren, hermanos, si ustedes no pueden, siguen escuchando la palabra para avanzar un poco más, porque sí está un poco extenso, pero bueno, la gloria es a mi Señor. Dice Juan 9, 1, 2 y 3 y 4. Dice, cuando Jesús pasaba, vio a un varón que era ciego desde el vientre de su madre, y sus dos discípulos le preguntaron diciendo, si quiere escúchelo, nada más para que no se pierda la secuencia, escúchelo. Ese es el mensaje. Estoy leyendo la palabra de Dios. Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús le contestó, ni él pecó ni sus padres, sino que es para que se manifiesten las obras de Dios. Todos los milagros eran para que se manifestaran las obras de Dios, no las obras de Él. Por eso Él dijo que Él hacía la voluntad del Padre, para que se manifiera lo que ya estaba escrito. Donde en Isaías, que mandó a dos de sus profetas y les dijo, yo allí en la orilla del camino donde está el estanque de lavamiento, que no temieran la destrucción, que Él iba a salvarlos, pero ellos no hicieron caso y rechazaron la salvación. Entonces ese ciego fue sanado en el estanque del Siloé. ¿Dónde está el estanque del Siloé? El estanque del Siloé, dice en el 7, ve y lávate al estanque del Siloé y lávate. Y el ciego fue a lavarse, y él al regresar veía. El estanque del Siloé era usado como un estanque de lavamiento, donde puso a Isaías y le dijo, no temas, rey, que yo te voy a salvar, pero como me has despreciado estas aguas de sanidad. Ahora Dios les demostró con el ciego, miren lo que el Señor iba a hacer. Iba a sanar su ciudad. Por eso este ciego no pecó, ni sus padres pecaron. Era para que la obra de Dios se cumpliera. Tenemos que preguntarle a Dios, ¿por qué el Siloé? ¿Por qué ahí? Porque Él estaba cumpliendo la ley de Dios, estaba cumpliendo los profetas. Cada milagro, si usted le pregunta a Dios y estudia, lo va a llevar que lo hizo como estaba escrito, en el lugar que tenía que hacerlo. No lo hizo a la aventura. Él pasaba por donde pasaba, porque le estaba demostrando con obras que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías, que Él era el Cristo, el que esperaban para restaurar la casa de Dios.
Pero su corazón, aún le dijeron, pero ¿cómo te abrió los ojos? No, dijo el ciego, pues que no han oído. Dijo, este no es de Dios. Si no fuera de Dios, dice, nadie ha abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Pruebas contundentes que era el Hijo de Dios. Ahora el mundo tiene pruebas contundentes que sin Cristo nada pueden hacer y no lo quieren. Y el que lo tiene lo pone a un lado. Bendito sea la gloria de Dios que nos está hablando con amor, con mucho amor. Bendito sea la gloria de Dios. Aleluya. Y luego ahí mismo, hermanos, bueno, yo lo voy a seguir leyendo para entender un poco más. Ya vimos por qué es ese milagro en el estanque. Y dije, gracias Dios, ahora entiendo por qué ese milagro en el estanque del Siloé. Vamos a Marcos 4. Vamos a Marcos 4. El 14 y el 15. Vamos a leerlo, dice. Y el sembrador salió a sembrar y sembró la palabra. Aquellos a quienes siembra la palabra son los de la orilla del camino, pero en el camino la oyen y luego viene Satanás, que Dios lo reprenda, y le arrebata la palabra que había sido sembrada en sus corazones. Bendito sea el Señor. Entonces dice que el sembrador salió a sembrar y sembró una palabra. Aquellos a quienes se siembra la palabra son los de la orilla del camino. El Señor primero siembra la palabra al predicador para que después la escuche su pueblo. Y el predicador se tiene que parar en la orilla del camino para que la oigan todos. ¿Quién se paró al principio en la orilla del camino? Isaías. Si usted regresamos a Isaías 7, 3 y 4, vamos a encontrar que le dijo, entonces Yahweh dijo a Isaías, sal ahora al encuentro de acá, el rey, que me deje el pueblo, tú y tu hijo, Sear Yasub, a la orilla del estanque superior que está en el camino del campo. Es lo mismo. Aquel que Dios sembró la semilla es el que la escucha, es el que la va a hablar. A él el Señor le siembra la semilla, la palabra, porque se van a parar en la orilla del camino, pero en cuanto la oyen, ¿quiénes? El pueblo. Luego va a venir ¿quién? Satanás, y la va a arrebatar para que la palabra que había sido sembrada, ¿en dónde? Los corazones. Dios no la quiere en la mente, porque de la mente te la borra, hasta un video te la quita. Sobre todo guarda tu corazón, porque ahí Dios quiere sembrar su palabra, y el que me ama obedece mi palabra. Entonces, si yo amo a Dios, yo le creo a Dios. Pero muchos creen a Dios, pero no le creen a su palabra, no la oyen. El pueblo sabía de su Dios, de su poder, pero desechaban la palabra de los que se paraban en el camino a decirle, hey, dice el Señor, yo soy tu ayudador, vuélvete a mí, casa de Israel. Yo creo en Dios, pero no su palabra, porque es pesada. Su palabra va a decir, ¿cómo estoy? ¿Quién soy? Por eso cuando yo dije, Señor, que me separó algo en la orilla, que fue el pastor, y me dijo, ven hijo, es necesario que ahora que ya cambies tu ropa. Yo amo a Dios, y si no lo oigo, no lo amo. Para la gloria de Él, lo escuché a través de la voz del siervo. Es necesario que cambies esto. No lo entendía, ¿por qué? Pero ahora lo entiendo, ¿por qué? Y después vino el Señor y me dijo, es necesario que cambies ya no tenis. Y a mí me gustan mucho los Converse, y de todos colores. Dije, ¿por qué esa marca? No lo entendía, pero lo obedecí. Nosotros no estamos para que Dios nos entienda, para que Dios nos explique el por qué tu casa está dividida. Obedece.
Y cuando sea restaurada entenderás por qué te llamó. Pero no esperas el llamado del Señor. Entonces yo dije, ok, si el Señor lo dice a través del que se para enfrente de mí, y yo creo que Él es un siervo de Dios, fuera shorts, fuera esto. Pero me agrada, sí, pero yo quiero agradar a mi Señor. Y lo hice no porque me salve, por fe a la palabra que se me fue dada. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Porque si Dios lo usó para que el espíritu de muerte fuera echado a través de la palabra de sus labios, porque la ropa no va a ser echada. Yo sé que vamos a ser transformados en un cuerpo incorruptible, pero mientras estoy en la tierra represento el camino, la verdad y la vida, que ese es Cristo nuestro Señor, Yeshua HaMashiach, el Hijo del Altísimo, el mismo que murió en la cruz. Dije, ahora ya estoy entendiendo. ¿Y sabes por qué lo hizo el pastor? No para humillarme, porque me ama. Y no para que sea igual como Él. Porque siempre me ha dicho, tú tienes que ser como Dios te hizo que tienes que ser. O sea, pintándome una raya, ni me sigas a mí, porque vas a ser maldito. Maldito el hombre que confía en el hombre. Dijo, no, tú como Dios, yo soy tu tutor. Hay cosas que no voy a hacer de acuerdo con la palabra, pero en lo que es de Dios, párate en la roca, porque te va a hablar. Y como Él es un hombre de corazón bueno, también sabe escuchar. Y a veces me escucha, Dios me dijo esto, y yo sé que pone atención, porque si no, no nos permitiera esto. Porque nosotros no venimos a confundir sus ovejas. No, entonces es la gloria de Dios. Entonces, base a eso, hermanos, les pregunto, ¿vamos entendiendo? No por ofenderlos, porque yo me quiero expresar bien. Ok, gloria a Dios, denle un beso a Cristo. Entonces dice, ahí mismo, en el 11 y el 12, Marcos 4, 11 y 12, le dice el Señor, y Jesús le respondió, a ustedes les es concedido conocer el misterio del reino de Dios. Le dijo a sus discípulos, a ustedes se les es concedido por el Padre. Marcos 4, 11 y 12. A ustedes se les ha concedido el misterio del reino de Dios, pero para los que están afuera, todas las cosas son en parábolas. Cuando yo llegué a Cristo, yo decía, ¿por qué el Señor siempre habla en parábolas? ¿Y sabes por qué? Porque estaba escrito que Él les iba a hablar en parábolas, lo dijo el profeta Isaías. ¿Por qué? Porque sus oídos ya estaban cerrados y ya estaban cerrados sus ojos, a que no sean que oigan con el corazón y vean con el corazón y se arrepientan y se transformen al Cristo. Serán perdonados y serán abiertos sus ojos y sus oídos. Aleluya. Aleluya, sea bendito el Señor. Dice, pero a ustedes, a nosotros Dios le concedió esta tarde revelar sus misterios. No dejemos que nuestro corazón se endurezca en la palabra. Yo pues una vez les dije, hermanos, qué hermoso sería para el pastor si le hablamos, no te hablo para que ores por mí, te hablo para preguntarte que estoy leyendo la palabra y encontré esto, tú dime, enséñame. ¿Será hermoso? Porque estaríamos poniendo por obra sus enseñanzas y lo que el Señor nos ha hablado a través de su palabra. Buscar el camino, buscar la presencia, venir a Él para ser restaurados. Pero qué triste si no lo hacemos, porque Él se esfuerza, pero yo también me tengo que esforzar, porque aquí venimos a Cristo. Yo no me voy a salvar por su fe, me voy a salvar por la fe que yo ponga en el Señor. Y mis hijos, cuando ya aprendan a apartar lo malo de lo bueno, ahora su fe es lo que los va a salvar. Ya no son ni mi fe, ni mis ruegos, ni mis súplicas, que el enemigo no nos engaña a nosotros como padres. Ya no. Entonces, dice en el 12, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se arrepientan y les sean perdonados sus pecados. Lo está diciendo en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos 4:12.
4, 11 y 12. Pero eso no nos lo dijo el Señor de los ejércitos antes. ¿Dónde lo dijo el Señor de los ejércitos antes? En Isaías 10. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, a él ensordido sus oídos y ha cerrado sus ojos, a que no sea que vean con sus ojos, oigan con sus oídos y entiendan en su corazón y se arrepientan y serán perdonados. Les estaba repitiendo las palabras de los profetas, porque Dios vino a hacer lo que ya estaba escrito, no a inventar. Y a través de que el cumplimiento de las profecías, Él estaba marcando que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios. Por eso unos creían, porque tenían conocimiento de lo que Él estaba. Este hombre está hablando de lo que está en Isaías. Este hombre está hablando lo que dijo en los Salmos David, que en él sería la simiente. Él está hablando que lo que dijo Moisés, que entre nosotros los hermanos será levantado un hermano y a él teníamos que oír. Él está hablando de Abraham, que no había quien resucitara de los muertos, pero él resucitó de los muertos. Y así hicieron los apóstoles. Ellos vinieron a convencer a la casa de Judá, de Israel, que estaba esparcida en la abominación, a decirle: ese que ustedes llevaban en la cruz era el Mesías. ¿Cómo los iban a convencer si los evangelios no estaban escritos? Les hablaban de la palabra, de la ley, de la voluntad que había dicho el Padre y se las dio en el monte de Sión. Este es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de nuestros antepasados. Este es el que dijo Moisés. Predicaban la ley, pero ya no era para salvación, porque decían: ahora a través del Cordero hemos sido reconciliados con el Padre. Solamente por Él llegaremos a la presencia de Dios. Pero como nosotros vamos a soltar una palabra que entre y quebrante esos corazones orgullosos si no la conocemos? Cuando usted conozca la palabra y usted vea el mensaje de Dios, usted va a ser el primer quebrantado. Va a decir: doblo rodillas, Señor, he estado caminando equivocado, he estado entendiendo mal el mensaje, pero ahora gracias, Padre, porque también Dios cumplió otra cosa. Vamos a ir para terminar. Quiero que está aquí, aleluya, 45, Juan 6:45. Y lo dijo así. 44, vamos a leerlo. Dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae, y yo lo resucitaré en el día final. 45, Juan 6:45. Voy a esperar que lo tengan, más para que lo lean ustedes todos juntos. Dice Juan 6:45. Bendito sea el Señor, aleluya. Dice Juan 6:45, dice: porque está escrito en los profetas, como el que se paró en el camino, todos serán enseñados por Dios, de modo que todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí. Todos, dice que estaba escrito en los profetas que todos iban a ser enseñados por Dios. ¿Y quién andaba predicando y enseñando el reino de los cielos si no era Cristo, Dios encarnado en Él? Dios vino y visitó a su pueblo y Él los mismos los enseñó. Cumplió lo que estaba escrito. Juan 6:45. Que todos iban a ser enseñados por Dios. Por eso cuando le dijo a los fariseos, que le decían: ya no nos tengas así suspenso, confiésanos ahora, tú eres el Mesías. Porque ellos querían que saliera de su boca para que fuera blasfemia según su pensamiento y llevarlo a la muerte. Y él dijo: pues que no han creído en las obras de mi Padre. Las obras que él hizo estaban escritas, y que ustedes iban a ser enseñados por Dios. ¿Y acaso yo no soy? El Padre está en mí y yo estoy en Él, y Él y yo somos uno solo. Y nada hago si no es por la voluntad de mi Padre. El mismo Dios caminaba por Galilea. El mismo Dios caminaba, y dice que vino a Galilea de los gentiles, luz le resplandeció. ¿Dónde fue donde creció Cristo? En Galilea.
para que se cumpliera. Y cuando yo estaba leyendo esta palabra, me llevó a otro versículo donde el Señor fue bautizado. Y dije, wow, voy a poner atención. De Galilea vino la luz y Dios dijo, yo soy la luz del mundo. Y lo voy a leer Isaías 9, donde dice el 6, dice, porque un niño nos nacerá, un hijo nos es dado, la autoridad está sobre su hombro, y su nombre será llamado admirable, consejero poderoso de Dios, eterno y príncipe de paz. Él es el príncipe de paz porque ya estaba escrito. Pero hay algo importante aquí. Dice que cuando a este hijo nos es dado, la autoridad está sobre su hombro. La autoridad de Él está sobre su hombro. Y me recordó el bautizo del Señor. Cuando estaba con el Juan el Bautista, digo, yo no soy digno. Digo, mejor bautízame a mí. Dijo, no. Tenemos que hacerlo como está establecido, Juan. Ya está establecido que tú me vas a bautizar. Y dice que la autoridad estaba sobre el hombro del Señor. ¿Quién descendió en el hombro del Señor? El Espíritu de Dios descendió como paloma y reposó en símbolo de que ahí estaba la autoridad del Padre. Aquí está el Mesías y no lo ven. Y aún dice que se abrieron los cielos y abrió, este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. Como dijo Isaías que iba a estar mi autoridad sobre su hombro, aquí estaba el Espíritu de Dios. Dije, Señor, ahora entiendo por qué no reposó en la cabeza, por qué no se paró en la mano, sino es porque se tiene que cumplir toda la palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre. Yo me pongo contento, hermanos. Digo, wow, todo esto nos das a nosotros, la casa de la Jerusalén. Cuánto nos amas, Dios. Cuánto nos quieres que nos volvamos a ti. Bendito sea el nombre. Y termino con este versículo. Dice, y el aumento de su dominio y de su paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para se estableciera y afianzarlo en el derecho con la justicia desde ahora hasta la eternidad. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. Ya estaba Isaías que él era en la casa de David. Por eso dice, hijo de David, sálvame. Le gritaban, hijo de David. Porque unos recordaban la escritura, pero otros la negaban. Porque si el rabino, el fariseo, el escriba, el dueño de la sinagoga, si viene el rey, dice, ahora ya llegué, hasta un lado tomo el trono. Y tú eres hombre simple, va a perder su derecho, sus lujos, sus comodidades. Y no la querían perder. Mejor hicieron como Judá y Israel, vamos a poner un plan y a matarlo en la cruz. Y todos conspiraron contra él. Y negaron en su corazón que él era el Mesías. Pero necesitamos un verdugo. Ay, mira, entre los 12 hay uno que todavía no se ha convertido. Camina con él, duerme con él, come con él, pero su corazón está endurecido. Hay codicia. Dale 30 monedas y nos dará el Mesías. Aleluya. Con esto termino y después continuaremos, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Pónganse de pie en esta tarde para la gloria del Señor, hermanos. Me gozo por la palabra de Dios, porque Él siempre manda la palabra para que nosotros la escuchemos. Y nosotros sabemos cómo está nuestra casa, cómo está nuestro cuerpo, cómo está nuestra vida. Pero no es para pelearnos entre hermanos. No cometamos ese pecado. Ayudémonos como entre hermanos, como el pastor nos ha enseñado. Ayudémonos. Ponga en sus peticiones, pues hoy no pido por mí, voy a pedir por él. No puedo juzgarlo porque él necesita ayuda y alguien más va a pedir por mí. Pero siempre hay que pedir por el pastor, porque él es el que lleva ahí la batuta y él es el líder de este pueblo. Así es de que cierren sus ojos y alcen sus manos. Yo iba a orar, hermanos, pero yo siento cantarle un coro al Señor. Vamos, el que quiera seguirme me sigue, el que no, pues cántele también al Señor. Y vamos, hay poder, poder, sí que hay poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sí que hay poder en la sangre que fluyó. Hay salud, salud, sí que hay salud en Jesús que murió. Hay salud, salud, sí que hay salud
en la sangre que fluyó. Otro, canten, no paro, sigan cantando. 1 minuto de oración, hermanos. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama así con tierno amor. Que me ama, que me ama. Su nombre es Jesús. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Porque si vienes a Cristo el Señor, Él te perdonará. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Él, solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Y si alguien te pregunta cómo estás, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y si alguien te pregunta cómo estás, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bendecido, muy bendecido, bendecido porque Cristo mora aquí. Bendecido, muy bendecido, bendecido porque Cristo mora aquí. Dale un fuerte aplauso, hermanos, y Dios los bendiga. Gloria sea al Señor. Le damos gracias, le damos la honra y le damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Nos gozamos y nos alegramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria, gloria, gloria sea al Señor. Sigamos adelante, hermanos. Amén. Cristo